hicieron la tarea de su frasquito con su manualidad, la manualidad que teníamos para la siguiente sesión que es hoy. ¿Quién, Yo, a ver, quién dijo yo? ¿Cuántas más las yo. hicieron? A ver, quiero ver todas que me enseñen su tareita. A ver, quiero verlas. A ver las que tienen su camarita apagadita para verlas. Muéstrennos. Ajá, Gisela, ahí tienes la tuya. Rosa, aquí tengo la Rosa. mía. Chiquita, pero No hice aquí nada. está. Así es, la tarea consistía en un frasquito así, parecido al que hicieron el de la convención, un frasquito con piedras, pero las piedras buscáramos pasajes donde hablara sobre la fidelidad de Dios. Entonces, a ver, Rosa, compártenos un pasaje. Me sale el audio. Oh, no sale el audio. Sí, no se escucha. Ok, Giselle. Bueno, yo no hice exactamente versículos, Ok. sino lo de la fidelidad de Dios hacia mí. Ujú. No las tengo en número, pero ahorita como están ahí, no están en orden. Ok. Ok, tengo una que dice, Dios es mi salvación, me sacó del infierno en el que estaba. Ujú. Tengo, Dios me escucha mis oraciones. Ujú. Dios me ama a pesar de ser imperfecta. Ujú. Dios me acompaña en todo momento. Dios es mi sanidad en la enfermedad. Amén. Dios es mi protección contra el enemigo. Ujú. Dios es mi proveedor, me da mi sustento. Ok. Dios es mi fortaleza física para levantarme diariamente, también mi fortaleza espiritual. Muy bien. ¿Alguna otra hermana? Ahora sí, Rosa. Amén, amén, escucha, amén. Amén. Ahora sí. Me Sí. Ajá. faltaron dos, me No faltaron dos hermanas, importa. espérate. Dios me Espérame. guía con sabiduría a tomar buenas decisiones y Dios es mi consuelo en circunstancias difíciles y Dios es Ajá. muchas otras cosas más, Así pero es, así imagínense es. para enumerar Interminable. todas, hermanas. Amén. Amén. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre Así para que es. se Para que se arrepienta. arrepiente. Lamentaciones 3:22-23, Ujú. que las misericordias de Dios jamás terminan. Ujú. Éxodo 34:6, el Señor va por delante y el Señor es compasivo y clemente. Amén. Voy a leer una más. Deuteronomio 7:8-9, porque el Señor nos amó y nos guardó juramento que hizo a vuestros padres. Hola, Amén. Chacho. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, hermanas, esto es importante que nosotros recordemos la fidelidad de Dios en cada momento de nuestra vida, ¿verdad? Y esta pequeña dinámica o manualidad que es más que todo para nosotras mismas, eh, recordar siempre la fidelidad de Dios. Yo tengo una aquí que dice, segunda de Timoteo 2:1, si fuéramos infieles, Él permanece fiel.
Y también Salmos 36:5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y como dice, ¿verdad? Muchos pasajes que hablan sobre la fidelidad de Dios y que nosotros podemos tener estas piedrecitas cerca de nosotros para siempre recordarnos que Dios es un Dios fiel y que Dios siempre está con nosotros y que Él cumple lo que promete. Así que vamos a iniciar entonces nuestra clase en el día de hoy, nuestra sesión número 5, que se titula En el Valle. En el Valle. Vamos a ver entonces que es importante, hermanas, que nosotras, pues todas nosotras tenemos amigas. ¿Qué sería de la vida sin amigas? La vida es más agradable con amigas que nos acompañan en el camino, en momentos de dolor y dificultades. Las amigas comparten la carga. A veces simplemente vienen y se sientan con nosotras. Otras veces oran por nosotras. O quizás pueden satisfacer una necesidad tangible, algo que estemos pasando, una necesidad, y nosotras sintamos que nuestra amiga o nuestras amigas están con nosotros ayudándonos y apoyándonos. Sin amigas, el dolor y la pérdida son mucho más difíciles de soportar. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo como seres sociales. Dios no nos hizo para estar aislados ni para vivir en islitas. Dios nos hizo para compartir unos con otros, para compartir, para tener comunión unos con otros. Así como tenemos amigas, que muchas veces nosotras tenemos amigas que no están en la iglesia, tenemos amigas de infancia, tenemos amigas de colegio, tenemos amistades de universidad o tenemos amistades que son del vecindario, pero siempre el ser humano necesita tener una persona con quien disfrutar momentos de relajación, a personas que nosotras podamos confiarles algún problema que estemos pasando, alguna dificultad, algún dolor, algún triunfo, algún éxito. Siempre es bueno compartir tanto las buenas experiencias como aquellas que son un poco difíciles para que nosotras podamos aligerarnos las cargas las unas de las otras. Y ahora que nosotros estamos en el camino del Señor, que somos parte de una familia, que somos parte del cuerpo de Cristo, más nosotras debemos de practicar la amistad entre nosotras mismas, compartir nuestras cargas, comunicarnos qué nos está pasando, por qué estamos atravesando. A veces simplemente llegamos y nadie sabe por lo que estamos atravesando, porque tampoco nosotros nos acercamos y compartimos. Entonces es muy importante, hermanas, que empecemos a hacer amistades dentro de nuestra congregación, dentro de nuestra iglesia, conocernos más para que podamos compartir nuestras cargas y que podamos compartir momentos tanto de tristeza como momentos de alegría y momentos alegres. Todas hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra vida, ¿verdad? De alguna manera, en algunas hemos pasado quizás momentos que tal vez otras personas estén pasándola aún mucho más grande que nosotras, pero definitivamente, hermanas, la vida, como dijo Jesús, Él dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Así que todas nosotras, hermanas, ninguna de nosotras está exenta de pasar por momentos difíciles.
por situaciones difíciles en nuestra vida. Y muchas veces estas situaciones difíciles se convierten en el valle, como nos dijo el Salmos, como nos dice el salmista David en el Salmo 23, que todos la conocemos y que casi todos recitamos este salmo de memoria, el Salmo 23, versículo 4, cuando el salmista David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces yo les pregunto, ¿cómo será tu valle? ¿Estás pasando en este momento por ese valle de angustia, por ese valle de sombra, de muerte, por este valle que puede significar muchas cosas? El valle que nosotros estemos atravesando pueden ser dificultades, pueden ser situaciones económicas, pueden ser problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas con nuestros hijos, problemas en el trabajo. Puede ser incluso problemas de nuestra propia vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos por dentro? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Estamos caminando por esas aguas que el Señor nos ha dicho que estemos, que serán como ríos de agua viva que broten de nuestro interior? Entonces, les pregunto, ¿cómo será tu valle? Cuando recorremos capítulos de nuestra vida que están llenos de dolor, también es importante saber dónde está Dios allí, en medio de ese valle en el que estés pasando o en el que hayas atravesado. ¿Dónde estuvo Dios en ese momento? ¿Qué sentiste en ese momento? Todos, como ya les dije, hemos pasado por momentos, por capítulos en nuestra vida que son quizás dolorosos, quizás pasamos por experiencias muy duras, muy difíciles, mas sin embargo siempre es importante saber que Dios está allí, que Dios estuvo allí y que Dios estará allí con nosotros. ¿Alguna vez te sentiste vacía? ¿Te has sentido en algún momento de tu vida abrumada, que ni siquiera has querido orar? Porque muchas veces pasa, como dice la palabra de Dios, dice, si alguno está triste, ¿qué debe hacer? Orar. Si alguno está alegre, cante. Pero algunas veces nosotros quizás estemos tan abrumados con la vida, tan abrumadas con las dificultades de la vida, que ni siquiera tenemos ganas de orar, cuando debería de ser todo lo posible, todo lo contrario. Pero ¿cómo saliste de ese valle? ¿Qué ayudantes te brindó Dios y qué hicieron para animarte? Es bueno que siempre respondamos o preguntemos eso en nuestra vida o hagamos un alto cuando estemos pasando por situaciones. ¿Cómo nos ayudó Dios? Es bueno siempre recordar o escribir incluso un diario donde nosotras podamos manifestar o podemos dejar por escrito cuando estuvimos en este momento, en esta situación difícil, recordar cómo Dios nos ayudó, recordar qué hizo Dios por nosotros y qué cosas nos animaron a nosotros a salir o a pasar de cualquier situación que nosotros hayamos estado sufriendo o padeciendo. ¿Sientes que los demás esperan que manejes el dolor de una determinada manera? ¿Te has sentido presionada a pasar rápidamente por el valle? Recordemos, hermanas, que todo es un proceso. Tenemos que aprender a aceptar los procesos y aprender a asimilarlos y aprender a pasar a través de estos procesos y de estas experiencias. A veces queremos pasar desapercibidos o a veces queremos pasar rápidamente por esas cosas que nos han afectado y por eso muchas veces nosotros volvemos a caer en lo mismo, porque no tomamos el tiempo de recuperarnos cuando estamos pasando por estas situaciones difíciles. ¿Cómo te sientes cuando escuchas que Dios no espera que manejes las dificultades perfectamente, sino que sencillamente te invita a que te acerques a Él? Muchas veces nosotros queremos resolver solas nuestros propios problemas, nuestras propias situaciones y no
dejamos o no, o simplemente no nos acercamos a Dios. En muchas ocasiones nosotros vemos que hay hermanas o hermanos que se han apartado del camino de Dios. Y cuando uno va o uno les visita, a veces manifiestan que bueno, por tantas situaciones que han pasado, en vez de abocarse a Dios, en vez de buscar más a Dios, ¿qué han hecho? Se han alejado y se han alejado de Dios. Y alejarnos de Dios no va a resolver ninguna situación. Al contrario, va a ser más difícil que nosotros manejemos cualquier tipo de situación que estemos pasando solas, lejos de Dios. Es muy difícil. A veces incluso llegamos a pensar, ¿para qué yo voy a molestar al hermano con mis problemas? ¿Para qué lo voy a llamar? ¿Para qué voy a agobiar? ¿Para qué voy a decirle lo que estoy pasando? Cuando muchas veces, hermana, es muy importante que nosotros invitamos a otras personas, claro, de confianza, pero que nos apoyen en tiempos difíciles, que nos apoyen aunque sea a orar, que nos apoyen a que estén allí. Muchas veces, incluso como cuando los amigos de Job llegaron a verlo, todo lo que Job había sufrido. ¿Qué hicieron sus amigos? Llegaron sus amigos y se sentaron con él por 7 días, no dijeron palabras, solo llegaron y se sentaron y estaban viendo el sufrimiento de Job. Eran sus amigos, pero ellos estaban en silencio. Algunas veces es bueno que sepan y no necesariamente quizás tengamos las palabras adecuadas, quizás tengamos el consejo adecuado, pero es importante que estemos allí, que aunque sea estemos para dar un apoyo emocional, un apoyo espiritual, es muy importante para que nosotros valoremos y para que nosotros podamos atravesar por aquellos momentos que estamos pasando difícilmente. En repetidas ocasiones, la Biblia nos muestra el plan de Dios para renovar y restaurar todas las piezas quebrantadas de nuestro mundo. A veces nosotras tenemos nuestro mundo interior hecho trizas, quebrantada. No sabemos, no hay orden en nuestro mundo interior. Entonces es importante que nosotras reconozcamos que Dios, el plan de Dios es que Dios vino a restaurarnos, que Dios vino a renovarnos, que Dios vino a darnos vida. Nosotros como humanos somos tan frágiles que somos incapaces de sanarnos a nosotras mismas, de crear vida a partir de la muerte. Dios le mostró en esta sesión vamos a hablar del ejemplo de Ezequiel. Dios le mostró al profeta Ezequiel una imagen de la palabra para esta verdad, una visión que ilustra el compromiso de Dios con su plan y con su pueblo. En Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14, nos dice de esta manera: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y les cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel.
pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Y yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Aquí vemos nosotros una profecía. Por supuesto que esta profecía no es para nosotros literalmente, pero es una profecía que el Señor le dijo a Ezequiel. Ezequiel es el profeta que se conoce como uno de los profetas después del exilio. Recordemos que el pueblo de Israel estaba esclavo en Babilonia. Y aquí, cuando estaban esclavos, estaban bajo el yugo opresor de los babilonios y estaba el pueblo de Israel perdido, estaba el pueblo de Israel que ya no tenían esperanza, estaba el pueblo de Israel así como lo vio en esa visión, así como el Señor lo mandó en esa visión, dice que estaban los huesos secos, estaban ya sin ninguna esperanza. Aquí vemos una imagen que está un poco borrosa, pero ¿se imaginan ustedes que el profeta estaba en un valle de huesos secos y el Señor ahí le dijo que si era posible que de estos huesos secos se levantaran y tuvieran vida o que se volvieran nuevamente carne, los tendones se juntaran y que hubiera vida en en ese valle de huesos secos? Y el profeta, creyendo en Dios todo omnipotente, le dijo, sí, Señor, si tú lo dices, lo harás, confiando en que el Señor es un Dios todopoderoso. Entonces, hermanas, es una similitud. Aquello pasó con el pueblo de Israel, pero muchas veces nosotras podemos hacer una similitud en nuestra vida. ¿Acaso no hemos sentido nosotras mismas en algún momento que nuestro interior es el valle de los huesos secos? ¿No nos hemos sentido alguna vez, hemos pasado por esa sequedad espiritual donde nos sentimos muertas por dentro y que ya no hay esperanza? ¿Cuántas veces nosotros quizás como ya les he dicho, ¿verdad? Que estamos tan abrumadas por las dificultades, nos sentimos tan, que el mundo se nos viene encima, nos sentimos que no podemos, que ya no hay esperanza, que todo está perdido. Pero en estos momentos es cuando uno debe de buscar la presencia de Dios. Incluso, hermanas, no creamos que porque estamos en el camino de Dios no vamos a pasar por situaciones difíciles. A veces quizás estamos en este valle seco, que nuestra alma se está secando, nuestro interior, que estamos desanimadas, que por tantas situaciones por las que pasamos nos desanimamos, ya no queremos reunirnos, ya no queremos orar, ya no nos concentramos leyendo la Biblia, ya no encontramos gusto en la palabra de Dios, incluso hasta podríamos perder nuestra identidad en Cristo, podríamos dudar de quiénes somos, quizás por tantas situaciones que pasamos, podríamos en algún momento quizás decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy pasando por tantas cosas? ¿Por qué tengo prueba tras prueba y tantas dificultades y no termino de salir de las dificultades? Pero estas son situaciones en las que
quizás, como sabemos nosotros aquí vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por dificultades, porque Dios también quiere refinarnos, quiere que nosotros crezcamos, quiere que nosotros maduremos, quiere que nosotros estemos preparadas, que estemos madurando y estemos creciendo en fe. Ezequiel caminó en medio de un valle en donde los muertos ya no tenían nada más que huesos. La carne, los tendones, los nervios, todo estaba deteriorado hasta el punto de ya no existir. Y los huesos habían sido expuestos al ambiente por tanto tiempo que todo parecía indicar que tan solo pensar en que los huesos volverían a vivir sería algo sumamente ridículo y absurdo. Si hoy sientes o en algún momento llegas a sentir que caminas por el valle de los huesos secos, ten ánimo, no te desanimes. Recuerda esta profecía, el Señor levantó de este valle de huesos secos, puso aliento de vida, dio vida nueva a esos huesos y esos huesos recobraron sus carnes, sus tendones, todo el cuerpo y Dios les dio aliento de vida. Siempre hay esperanza. Tengan ánimo, hermanas, que no estamos para quedarnos allí, no estamos para quedarnos estancadas, no estamos para quedarnos en esos tiempos de dificultad y que eso va a ser siempre. No, debemos de cobrar ánimo y de saber que a pesar de todas esas dificultades y de que todas esas pruebas son pasajeras, van a pasar. No todo el tiempo vamos a estar en situaciones malas, no todo el tiempo vamos a estar en situaciones de prueba. Tengamos ánimo. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo a través del bautismo, morimos al pecado y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, a darnos vida. Nosotros sabemos que cuando estábamos en el mundo, cuando no habíamos aceptado a Jesús, estábamos muertos en nuestro cuerpo, muertos en delitos y pecados. Mas, sin embargo, una vez que nosotros aceptamos el llamado de Dios, aceptamos al Señor Jesús como dueño de nuestra vida, nos hemos arrepentido de nuestros malos caminos, entonces nos bautizamos y allí viene el Espíritu Santo, que es el que nos viene a dar vida, es el Espíritu Santo de Dios el que nos da el ánimo, el que nos motiva, el que nos consuela, el que nos fortalece, el que nos ayuda, el que nos dice, tengan ánimo, no estás sola, está el Espíritu Santo que es la presencia misma de Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al estar pasando por momentos difíciles en nuestra vida, primero es necesario y algo muy importante que debemos de tener siempre, debemos de reconocer nuestra necesidad y dependencia de Dios. Dios no nos va a obligar a realizar ningún cambio en nosotros mismos. Si queremos y hacemos el esfuerzo por cambiar, Él nos va a ayudar. Pero si no es así, nunca vamos a poder cambiar. Si no reconocemos que hay un problema, no vamos a buscar la solución y difícilmente podremos encontrar algo si no lo estamos buscando. Nunca vamos a tratar de que se revivan. Sin embargo, si humildemente le pedimos a Dios que nos cambie, Él nos ayudará. Dice Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso es importante, primeramente, que cuando nosotros estemos en una situación difícil, es importante que reconozcamos que tenemos dependencia de Dios, que nosotras no podemos solas, que nosotras no podemos llenar todas las expectativas, que nosotros no podemos tener el poder para cambiar las situaciones, sino que más bien nosotros, el Señor nos va a dar las fuerzas para poder enfrentar las difíciles situaciones que se nos presenten en nuestra vida. Entonces, primeramente tenemos que reconocer que sí, podemos estar atravesando un problema, un valle, podemos estar pasando situaciones difíciles, podemos estar atravesando por alguna
batallando con alguna enfermedad, batallando con problemas en el hogar, batallando con problemas en el trabajo, podemos estar siendo probadas de cualquier manera, mas sin embargo, lo que aquí queremos resaltar en esta sesión es que aunque estemos en este valle atravesando, debemos recordar que no estamos solas, que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, que es la presencia misma de Dios y que debemos reconocer que no podemos sola y que Dios es el que nos va a dar la fuerza, nos va a dar la fortaleza, nos va a dar ese valor para que nosotras podamos avanzar, podamos seguir adelante y no quedarnos estancadas, postradas, sino que el Señor nos va a dar la fuerza para que nos levantemos de cualquiera que sea la situación. En Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo más importante que quiere Dios? ¿Qué es lo más importante que quiere Jesús? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él fue humilde, Él llevó todo eso a manos de Dios, Él cumplió con el propósito de Dios en la tierra y no fue fácil para él atravesar la cruz, pero él se sometió y él aprendió y él halló paz, descanso, dice, y eso es lo que él quiere darnos a nosotros, no que nosotros nos quedemos encerradas en nuestros problemas, no que nosotros vivamos quejándonos de nuestra situación, no que nosotras estemos permanentemente quizás siendo siempre quejándonos o no aceptando nuestra situación de una manera positiva, sino que el Señor quiere que nosotros vayamos a Él. Él nos llama, Él quiere que nosotros le llevemos todas nuestras cargas, porque Él nos quiere dar paz. A pesar de que estemos en las situaciones difíciles, Dios quiere que nosotros tengamos paz, que tengamos descanso. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. En nuestras palabras, Jesús nos dice, vengan a mí todas ustedes con sus identidades quebrantadas, así como están, que yo las haré descansar. Dejen que les traiga un nuevo día. Dice también en un pasaje, baste a cada día su propio mal. Cada día es un día nuevo que Dios nos da. Entonces tenemos que dejar que el Señor lleve nuestras cargas cada día, que Él nos va a dar descanso, que Él nos va a dar un nuevo día, que Él nos va a dar vida. Vengan a mí con todas sus desilusiones. Vengan a mí con las cosas que piensan que ya deberían tener arregladas. A veces uno llega a un hogar o a una familia o a alguna persona y dice, sí, yo sé que yo tengo que ir a los pies de Cristo, pero déjeme primero arreglar mi vida. Cuando ya yo tenga mi vida arreglada, entonces yo voy y me dedico a Dios. No, el Señor quiere que tú vengas a Él así como estás. No pretendas que tú vas a arreglar tu vida tú sola, lejos de Dios, porque entonces nunca vamos a ir a Él. Vengan a mí con todos los golpes que han impactado su vida. Vengan a mí con cada lucha, con cada aflicción, con cada enojo, con cada pena, con cada aspecto de dolor que han guardado. Vengan a mí, que yo las haré descansar. Ese es el mensaje de Jesús. Él nos invita a ir a Él. Dejemos de pensar que somos fuertes y que podemos solas. Dejemos de pensar en llenar nuestras propias expectativas, así como los fariseos. Ellos a veces se fueron esclavos de su propio sistema. Eran tan legalistas que cumplían la ley, que querían cumplir a la ley, pero al final, ¿qué les quedaba? Les quedaba un corazón culpable, lleno de culpabilidad, porque nadie podía cumplir la ley a cabalidad. Por eso el Señor Jesús vino, por eso el Señor Jesús vino a liberar de esa esclavitud, de esa ley, porque en esa ley era algo que nunca iban a experimentar la vida, que nunca iban a experimentar ese levantarse, sino que iban a ser esclavos de su ley, que no podían
cumplir y que no iban a satisfacer nunca. Mas, sin embargo, el Señor, amada hermana, en esta tarde Jesús te llama. Ven con tu situación, ven cómo estás, ven que yo te voy a hacer descansar. Dejemos entonces de actuar como si todo lo supiéramos nosotras, como que si todo podemos nosotras solas con nuestras propias fuerzas. No, es importante que nosotras reconozcamos que solas no podemos. Así como nosotras estamos, Dios nos acepta. Él es tan amoroso, Él es tan misericordioso, Él es tan bueno, Él es todo, que Él quiere darnos vida, que Él quiere que a nosotros, a pesar de que estemos enfrentando situaciones difíciles, Él quiere que nosotros experimentemos paz, que experimentemos descanso. Él llevará nuestras cargas. Dejemos que Jesús, que Dios hagan el trabajo. Entonces, reflexionemos un momento. Piensa en un tiempo en el que experimentaste la libertad, el descanso y la paz de Dios a pesar de estar en el valle, a pesar de que estés en la situación en la que te encuentres. Puede ser que hoy no estés atravesando el valle, pero si llega que experimentes esa libertad, ese descanso y esa paz que solamente Dios nos puede dar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que uno diría humanamente, si pensamos humanamente diríamos, ¿quién puede tener paz en medio de semejante tristeza, en medio de semejante dolor o en medio de semejante problema? Dios, que es el dador de la paz, Él puede darnos esa paz. Dios sabe que la vida traerá consigo desafíos, oposición, dolores profundos y momentos de oscuridad. Puede también que nosotros estemos pasando, no simplemente por dificultades, sino por algún debilidad, algún pecado que estemos peleando, algún pecado que está luchando contra nosotros. ¿Qué pecado? Usted lo sabe. Ponga eso delante de Dios, arrepiéntase, confiésele a Dios y deje que el Señor trabaje a través del Espíritu Santo en su vida. Porque si usted no pone eso a los pies del Señor, si usted no confiesa, no va a experimentar cambio, no va a experimentar la transformación del poder de Dios, de la palabra de Dios en su vida. Él nunca quiso que lleváramos esa carga solos. Él está presente con nosotros, amándonos a través de su espíritu y del apoyo incondicional de aquellos que nos aman. Recordemos, al inicio, iniciamos pues con el valor de las amistades para momentos difíciles. Son herramientas que Dios nos da. Él es nuestra fuente de vida. Recuerde, Jesús es quien hace nuevas todas las cosas y quiere empezar contigo y conmigo. Como hemos estudiado, ¿verdad? En el domingo pasado, lo pasado, pasado. No vivamos del pasado. El presente y hacia lo que está por venir, como dijo el apóstol Pablo. He peleado la batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de vida. Por eso es lo que nosotros tenemos que pelear, que luchar. Entonces, no nos quedemos estancadas, no nos quedemos con los problemas, compartamos nuestras cargas, démosles la carga a Dios, démosle la carga a Jesús, que Él está dispuesto a llevar nuestras cargas y a darnos paz en nuestras almas. Y Él quiere empezar todas las cosas. Él quiere darnos un nuevo día. Él quiere hacer nuevas las cosas en nuestra vida. Él nos da cada día. Es una oportunidad que Él nos da para que nosotros iniciemos con Él, iniciemos con buenas decisiones, iniciemos con nuevos comienzos. Entonces, para eso es importante que nosotros aprendamos a venir a Él, no a ir a otras cosas, sino ir a los pies del Señor. Él nos está llamando. Como ya les dije, ¿verdad? Iniciamos esta sesión con la importancia de tener amigas con las cuales podemos compartir nuestras penas y alegrías. Y siempre es bueno que sepan que cuentan con nuestro apoyo, que tienen un hombro en el que descansar y un par de oídos que le escuchan. Si sientes que no tienes palabras en ese momento, solo escucha y brinda tu apoyo y compañía.
A veces eso es importante, hermana, aunque usted quizás en ese momento no tenga las palabras, porque a veces es mejor callar, porque si no vamos a decir algo que de verdad vaya a alentar, es mejor quedarnos callados, pero saber que estamos allí, que brindamos apoyo, que estamos en esa compañía, que compartimos el dolor, que compartimos. Es importante saber que tenemos una persona en cual nosotros podemos confiar. En los momentos que más creemos estar desolados, Dios utiliza sus herramientas especiales para revivir esa esperanza en nuestro corazón, de modo que podamos retomar ánimo y confiemos nuevamente en Él. Lo importante, hermanas, es que cuando usted esté atravesando por este valle, usted primeramente deposite todo eso en Jesús. Y segundo, utilizar también esas herramientas que Dios nos da. Valorar aquel hermano, aquella hermana que pueda en un momento ser de ánimo, ser de ayuda, ser de apoyo, darnos el aliento que necesitamos. Y nosotras también estar prestas a dar, a brindar nuestra ayuda, a brindar nuestro apoyo. A veces tenemos que cultivar en nosotros la confianza entre unas y otras. A veces es difícil, a veces quizás por pena, a veces quizás no tenemos esa cercanía o no sé, que no nos acercamos a una hermana y decirle, hermana, mire, estoy pasando por esto, por favor, ore. Ore por esto, mire, tengo esta necesidad, no tengo, algo material también puede ser, algo que también en el momento estemos pasando. Estuvimos en tiempos de pandemia y estamos en tiempos de pandemia, tiempos difíciles en que es importante aquellos que puedan compartir algo con aquella hermana, aquel hermano que sabemos que están pasando por necesidad. Es importante hacerles saber que estamos con ellos, que estamos para ayudarnos unos a otros. Es allí donde el Señor Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve descalzo y me diste calzado, estuve sin ropa. Entonces aquí es tiempo también de compartir con aquellas personas que, como dice Santiago, no es simplemente decirle, hermana, Dios te bendiga, que te vaya bien. No, si usted sabe que la hermana tiene una necesidad, personalmente usted puede dar sin que no se den cuenta, usted vaya, dele un apoyo, ayude. Por lo poco que nosotros tengamos, el Señor sabe, pero el Señor puede aumentar más y el Señor es bueno, el Señor nos da más de lo que nosotros pedimos o esperamos. Es importante entonces, hermanas, compartir nuestras cargas y no solamente pues las cargas físicas, también las cargas emocionales, las cargas de la vida que muchas veces nos agobian y que pensamos que estamos solas y que ya está perdido todo y que ya no hay manera de resolver. No, no, busquemos la ayuda oportuna, busquemos primeramente al Señor, no nos desviemos, no nos desenfoquemos, porque el Señor en medio de todas las tribulaciones, Él quiere darte la paz, quiere darte el descanso. Así que hermana, cualquiera que sea su valle, cualquiera que sea el valle que usted esté atravesando en este momento, es importante que usted acuda al Señor, que es el único que le puede dar vida, así como ese valle de huesos secos, el Señor puso vida, puso tendones, puso carne en esos huesos secos y esos huesos secos revivieron. Así también si nuestra alma está seca, si nuestra alma se está secando, es importante que nosotros permitamos que el Espíritu Santo de Dios, como dice, no apaguen el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, no apaguemos el Espíritu, busquemos que de nuestro interior, dice, correrán ríos de agua viva, que nosotros seamos vivos, que nosotros estemos vivos, que nosotros seamos pueblo vivo para el Señor y que podamos también compartir las buenas nuevas de salvación a todas aquellas personas que están perdidos o están sin fe, sin esperanza en este mundo. Nosotros tenemos la esperanza y tenemos que compartir esa esperanza también con ellos. Así que hermanas, en esta tarde, pues esta ha sido
la clase, la exhortación, dándoles ánimo en medio de las situaciones en las que estamos viviendo, recordar que Dios está con nosotros, recordar que el Señor es nuestro pastor, que Él nos guía, que Él está con nosotros, que Él no nos abandona, que Él no nos desampara, que Él está siempre con nosotros y que pone también herramientas como amigos que nos puedan ayudar, amigas que puedan también ayudarnos a llevar nuestras cargas unas con otras. Entonces, la tarea para la semana es, aplica lo que has aprendido. 1, habla, confía en una amiga si tienes el corazón apesadumbrado, permites que otras se acerquen a ti y compartan tu sufrimiento, tu soledad, tu dificultad, tu problema, tu desánimo, tu necesidad, cualquiera que sea, hermana. Acerquémonos, compartamos. A veces nosotros no queremos que se enteren de cosas que estamos pasando, pero ¿cómo nos vamos a ayudar unos a otras si no somos abiertas, si no somos sinceras unas con otras? Que todo está bien. ¿Cómo ver más si todo está bien? Vemos el domingo, ya, todo bien. Mas, sin embargo, nos vamos a casa y quizás nos vamos con un corazón quebrantado todavía. Pero es importante que dejemos todas nuestras cargas al Señor y que dejemos todas nuestras cargas a los pies del Señor, que Él nos va a dar el descanso. Él es el único que nos puede dar esa paz. Pero si compartimos con otros, también podemos aligerar nuestras cargas. Escribe, memoriza Mateo 11:28. Escríbelo y léelo en voz alta varias veces. Yo sé que este pasaje ya deberíamos de saberlo, muchas, ¿verdad? Pero es bueno siempre, la palabra de Dios siempre, siempre hay que estarla repitiendo, escribiéndola, leyéndola, memorizando. Y siempre, siempre el Señor tiene un mensaje para nosotros. Así que en esta tarde, hermanas, espero que haya sido de ánimo, que haya sido de bendición, el saber que no estamos solas, el saber que el Señor está con nosotros con cada una de nuestras dificultades, no importa el valle en el que estés atravesando. El Señor quiere agarrarte, el Señor está allí con sus brazos extendidos, esperando que usted llegue, que nos acerquemos a Él, que nos rindamos a Él, que le confesemos y que compartamos para que nosotros podamos tener esa paz aún en medio de las dificultades.